Y si nos vamos a CoinMarketCap, vemos que siempre quien inicia estas subidas, ¿vale?, empieza a ser Bitcoin. Y Bitcoin empieza, pero el resto le siguen. Lo que pasa es que hay otras que se han movido mucho más, ¿vale? En este caso, por ejemplo, BNB, pues en los últimos 7 días ha hecho un 12,80%. Esto yo lo tengo así configurado. Ya sabéis que no tengo configurado esto como viene de base. Hay gente que a lo mejor salen diferentes columnas aquí. Todo esto lo podéis configurar vosotros dándole aquí en customizar y añadiendo las columnas que queráis, ¿vale? ¿Por qué? Porque a mí me viene bien ver esto, cuánto va subiendo, tanto en las últimas 24 horas como 7 días, como el último mes, ¿vale? Estos tipos de datos me interesa a mí mucho saberlo, ¿vale? Pero en este caso, por ejemplo, las que más habían subido, Solana, por ejemplo, tenemos un 48% en una semana, una auténtica barbaridad, casi un 50%, ¿vale? Y concretamente en las últimas 24 horas, un 22,22%. Y Cardano, que tenemos aquí arriba, en las últimas 24 horas casi un 10%, aunque ha bajado ligeramente durante las últimas horas, lleva bajando un poquito algunas cosas del mercado, pero en los últimos días casi un 25%, ¿vale? Una muy, muy buena subida. En este caso, ¿por qué se ha podido ver todo esto? Pues básicamente es una acumulación de cosas que podemos estar viendo. Principalmente, Cardano esta semana ha tenido un buen comportamiento este último día, estos últimos 7 días, ¿vale? Pero si nos vamos al periodo de cómo hemos tenido el último año, desde el punto más alto que tuvimos hasta el punto más bajo que tuvimos hace unos días en diciembre, había bajado un 85%. Este tipo de datos los tenemos que tener en cuenta, ¿vale? Desde este punto hasta este punto, un 65% de caída. Solana, aunque pese a los movimientos de hoy, los movimientos de esta semana, tenemos que fijarnos también en cómo se ha comportado en el resto del último año, desde estos puntos de los 152 aproximadamente hasta hace unos días que está tocando los 8 o 9 dólares, ha tenido una caída de un 95% aproximadamente, ¿vale? Y esto lo compararíamos con, por ejemplo, Bitcoin, que sí, sus movimientos han sido un poco inferiores, siempre es el que empieza los movimientos, pero luego las altcoins, recordemos que suelen adelantarle en sus movimientos, pero cuando hay bajadas, también adelantan en las bajadas. Entonces, ¿por qué suelen subir más? Pues porque parten de un punto más bajo. Las caídas habían sido superiores. Si lo vemos tanto en las crecidas que hemos tenido, tanto en un día como en 7 días, como en la bajada de lo que hemos tenido durante el último año concretamente, y vimos a Bitcoin en precios máximos de durante el último año aproximadamente de los 47,5 hasta los 15 aproximadamente que hemos tenido el punto más bajo. Y esto serían caídas de un 65% aproximadamente, un poquito menos, ¿vale? Entonces, como vemos, esa caída de un 60 y pico por ciento es mucho menor a la del 85 de Cardano y a la del 95 de Solana, con lo cual tienen mejor punto de partida porque parten de mucho más abajo tras una gran caída, están ya realmente en unos puntos de compra muy buenos y por eso cuando tiran a subir suben mucho más alto, ¿vale? Pero también tenemos que tener en cuenta que Solana, por ejemplo, venía de ya días anteriores a esta subida, a esta subida repentina, estos últimos 2 días o así, ya venía subiendo, ¿vale? Y luego, datos que siempre tenemos que estar fijándonos a la hora de intentar incorporar o saber por qué se pueden estar moviendo las criptomonedas en un sentido, uno de ellos es el Total Value Locked, en este caso Cardano. Tenemos con 66 millones de dólares actualmente de TVL, que vemos que ha subido bastante, de unos 50 y pico a esos 66 en los últimos días, ¿vale? Si nos vamos a centrar en de dónde venía, pues hemos visto que había bajado mucho, pero si nos centramos justo en los últimos días, vemos que hemos tenido un incremento, ¿vale? Esto se ha debido sobre todo al incremento en varias plataformas que forman parte de la red de Cardano, como por ejemplo sería esta de Meld, que sería una plataforma DeFi para poder pedir créditos de criptomonedas o poder prestar tus criptomonedas. Luego en este DEX que se llama WinRiders, que también funciona sobre Cardano. Todo esto que se vaya usando un poquito cada vez más es lo que hace que se vaya bloqueando más dinero en estas plataformas. Y luego este también de Indigo, que es para tokenizar cosas del mundo real, hace un bridge entre una blockchain y lo que sería la blockchain de Cardano, perdón, y objetos del mundo real, ¿vale? Pues esas 3 cosas he empezado a usar un poquito más durante estos días y eso repercute al final que tenga más usabilidad la red de Cardano, ¿vale? Y partiendo también de lo que decíamos de que venía de un punto más bajo en estos momentos para empezar a subir. Y por eso pues hemos tenido unas subidas superiores a otros proyectos como Bitcoin, por ejemplo, o otras del top 10.
Y luego, en el caso de Solana, el TVL, aunque sí que ha subido un poquito, no ha subido tanto, ¿vale? Como el tema de Cardano, no hemos tenido tanta usabilidad, no hemos tenido ningún proyecto que se haya lanzado que haya bloqueado muchos millones ahí en este caso, pero como vemos, el TVL de Solana está, no en la mierda, ¿vale? Pero muy bajo comparado con de dónde veníamos, ¿vale? Entonces, ya habíamos visto que este dato era importante y por qué Solana estaba tan abajo, y es que estando ya tan abajo, con tan poco valor bloqueado respecto a lo que había tenido, ¿vale? Teníamos que fijarnos en qué otras cosas han podido afectar. Primero, veníamos de una subida anterior que podíamos ver durante el último mes que estuvimos tocando esos fondos, ¿vale? Ya antes de terminar el año, aproximadamente el 29-30 de diciembre, en los 8 y pico. Y durante estas fechas se lanzó un tuit de Vitalik Buterin, que estaba aquí hablando, lo voy a traducir para que lo podáis ver, dice: algunas personas inteligentes me dicen que hay una comunidad de desarrolladores inteligente y seria en Solana, y ahora que la horrible gente oportunista del dinero ha sido eliminada, la cadena tiene un futuro brillante. En esto de la gente oportunista y del dinero se refiere sobre todo a todo el tema de FTX y toda la gente que había detrás, a Manfred y todo este rollo, ¿vale? Y dice: es difícil para decirlo desde afuera, pero espero que la comunidad tenga la oportunidad justa de prosperar y un bracito de power, ¿vale? Pues en este caso, en el momento que salió este tweet, que fue el día 29 de diciembre, vemos que automáticamente ahí, ¡pum!, tiró para arriba, ¿vale? Y desde entonces, pues no ha bajado prácticamente, todo lo que ha hecho es prácticamente ir hacia arriba. Pero aparte de eso, en estos últimos días hemos tenido lanzamientos como esta cripto, que se llama Bonk Inu. Y sería, como nos dice por aquí, la primera Dogecoin de Solana para la gente y por la gente. Un token que tenemos aquí, su contrato, que está creado directamente en la red de Solana, y esto ha creado mucho movimiento en la propia red, ¿vale? Este token actualmente tiene un precio de 0,000015, ¿vale? Un supply altísimo de 56.000 millones, bueno, mucho más, de 56 billions, y el total supply es el doble todavía. Se supone que han repartido un 50% por un airdrop y el otro 50% ha salido a la venta directamente para los que no fueran holders de Solana. Esto se puede comprar actualmente en varios sitios: Raydium, Huobi, Gate.io, Bybit, Poloniex, BitGet, ¿vale? Un montón de sitios, MEX, ¿vale? Todavía no está en Binance, que es el más importante, pero vemos que sí que va teniendo volumen en alguno de estos exchanges, ¿vale? Aparte de lo que se comercialice dentro de la propia red de Solana. Y como vemos, pues el proyecto, para quien le quiera interesar, pues tiene una página que es Boncoin, y esto ha hecho que realmente se revitalice durante los últimos días lo que sería el comercio, ¿vale? Si vamos a ver su gráfica durante esta última semana, últimos días que se ha estado lanzando, vemos que tuvo un boom aquí hacia el día 5 de enero aproximadamente, que esto fue algo de lo que ayudó a subir Solana durante estos días en el mercado, ¿vale? Y ahí vimos que aprovechó ese pico, ¿vale? Y ahora, estas subidas que hemos tenido ahora, pues básicamente viene arrastrándose de que llevamos unos cuantos días que Solana viene en buena inercia y Bitcoin ha venido subiendo en este día de hoy. Como hemos dicho en muchas ocasiones, Bitcoin abre el mercado y el resto le van siguiendo. Y como ya Solana venía en una tendencia alcista durante estos últimos días, durante esta última semana, desde más o menos 10-15 días, ¿vale? Pues actualmente pues ha pegado esa subida superior al resto de proyectos porque ya venía con esa tendencia, ¿vale? Y eso es básicamente en lo que ha pasado durante estos días para que haya aumentado de esta manera el mercado, sobre todo en este tipo de tokens como Cardano y Solana, que en los últimos días los últimos meses sobre todo, estaban bastante capa caída, pues ahora han ido subiendo un poquito más. Y Solana, pues ahora mismo está en el ranking número 11, me parece, que había estado cayendo casi hacia zonas de cerca del top 20, ¿vale? Con lo cual ha tenido una muy buena subida y creo que aunque no tengamos una recuperación totalmente del proyecto, puede haber una pequeña corrección probablemente, pero sí que es un proyecto que no está totalmente muerto como mucha gente lo estaba vendiendo, ¿vale? Voy a seguir leyendo vuestros comentarios por aquí. Y a ver, dice Solana, crónica de una muerte anunciada, a ver si es para 200 por un día y la vendemos para siempre antes de que se muera. Es una broma, gracias, crack. Yo hasta en sus peores momentos nunca dije que estuviera muerta. Sí que llega a decir que puede ser que si no se llegara a recuperar, pues
pudiera ser que fuera un proyecto que para el próximo Bull Run no desapareciera del top 100, que pudiera ser un top 50 o algo así. Podía haber sido perfectamente, ¿vale? Hay proyectos que recordemos que han venido en otros Bull Runs en 2017, finales de 2017, estando muy arriba en el ranking, que en este anterior máximo que hemos tenido en 2021, pues básicamente no se habían recuperado y no habían alcanzado esas cuotas que habían tenido en finales de 2017 con esos máximos anteriores, ¿vale? Y proyectos como eso, pues tenemos a Neo, a NEM, por ejemplo. Litecoin, por ejemplo, subió ligeramente un poquito más que lo que había subido en el ciclo anterior, pero no subió ni de coña lo que habían subido Ethereum, lo que había subido, por ejemplo, Bitcoin, lo que había subido un montón de otros proyectos, ¿vale? O sea que hay proyectos que en esos picos máximos que estuvimos en 2021, finales, yo que sé, pues pongamos Solana, que estuvo en 300, o muchos otros proyectos, no van a llegar a alcanzar a lo mejor esos máximos que ya han tenido anteriormente. No digo concretamente que Solana sea uno de ellos, pero conforme estaba viendo el mercado en esas posiciones, podía haberlo sido. Y recordemos que tenemos ahora mismo muchos proyectos que han sido algo anteriormente, pero que aunque no vayan a desaparecer, para el próximo Bull Run no van a ser los que estén ahí arriba, ¿vale? Avalanche, por ejemplo, está bastante de capa caída, no sé, hay muchos proyectos que han estado muy arriba y que ahora no están haciendo las cosas tan bien. Polkadot, por ejemplo, es un proyecto que a mí me encanta cómo funciona y todo lo que hace, pero hay que reconocer que su equipo de marketing es bastante malo. Y al final, si no consiguen vender el proyecto bien, pues no hay tanta gente invirtiendo en un proyecto como Polkadot, que es uno de los mejores, bajo mi punto de vista. Y esto es algo que hay que tener claro. Tener el mejor proyecto no implica que vayas a ser el proyecto más vendido o el proyecto que más suba. Realmente hay proyectos que no tienen prácticamente nada detrás, como Dogecoin, como Shiba, ¿vale? Que están ahí arriba en el top, y luego hay proyectos que tienen una tecnología brutal detrás y que están en el puesto 200 o 300 porque no tienen equipos o no tienen comunidad suficiente como para estar soportándolos, ¿vale? O sea que ese tipo de cosas tenemos que tenerlas siempre en cuenta. O, por ejemplo, Luna Classic, que teóricamente viene de ser un proyecto caído, ¿vale? Y ahora estará pues rondando el ranking 40 o algo así. ¿Por qué? Pues porque ahora mismo tiene una comunidad brutal. Aunque el proyecto realmente a día de hoy no tiene nada detrás, ¿vale? Hay proyectos en el ranking entre el 100 y el 200 que serían mucho mejores que Luna Classic, pero no tienen ese protagonismo y esa comunidad que tiene actualmente Luna Classic. O sea, que ese tipo de cosas tenemos que valorarlas también, no solamente qué hay detrás, sino realmente si hay mucha gente apoyando algo, pueden llevarlo para arriba. Y eso es un problema o una ventaja según sepamos analizarlo también.